Le agradezco al doctor Paulino Sip que como cada semana me reciba la llamada. Doctor, buenos días. Muy buen día, Rodrigo Menéndez. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tema tenemos hoy, doctor? Hoy tenemos un tema relacionado con las violencias en México. Hay cosas que no podemos dejar fuera por este foco que hoy nos deslumbra, que es el COVID, ya que hasta la fecha de hoy tenemos 20.781 fallecidos en todo México y tenemos 14.631 delitos por homicidio de tipo doloso. Si somos cuidadosos, vamos a mirar que hay una diferencia de alrededor de 6.000 muertes con respecto a diferencia del COVID y nos preguntamos, ¿esto que está sucediendo con estas muertes, podemos poner a alguien o a muchos como responsables? Esa es la pregunta que vamos a ir discutiendo con esta crónica que hoy les hago. Vamos a mirar cómo hay espacios, escuchamos que se está negociando la ley seca porque muchas compañías, mucha gente ha perdido el trabajo en esta venta directa por sobre todo el quehacer de cerveza. Pero también nos estamos emocionando porque hoy encontramos una noticia importante que Cuba ya tiene una propuesta de vacuna, así como la Unión Soviética, así como el convenio que hizo nuestro país para poder tener a través de la Fundación Slim la vacuna. Entonces, desde que vemos cosas graves como 20.000 muertos por el COVID y 14.000 muertos por homicidios dolosos en estos 8 meses, al igual vamos nosotros mirando como la necesidad de tener recursos, gente que está vendiendo en las calles, comida como negocio directo que la gente puede tener, algunos ahorritos para poder mantener este problema económico que tenemos enfrente. Y así podemos ir repasando una cantidad de indicadores que nos está generando el COVID y toda esta condición humana que hoy tenemos en México. Y nos preguntamos, ¿qué es esto? Y vamos a ver que hay tipos de violencia, hay muchos tipos de violencia, solamente hoy me tomaré la libertad de hablar de tres. Una es la violencia individual, Ujú. otra es la violencia institucional y otra es las violencias estructurales. Pero acá empezamos a tener problemas con la ciencia, porque el avance de la ciencia en manos peligrosas, en mentes perversas, nos puede llevar a hacer mal uso de ellas. Por ejemplo, hoy la ciencia ha avanzado tanto que sabemos que una amígdala, que es lo que está en el cerebro, en la parte media del cerebro, si es disminuida, va a tener problemas de control de ira. Pero también sabemos que cuando hay un mal metabolismo del lóbulo frontal, que es ahí donde se toman decisiones, también nos lleva a conductas iracundas y violentas. Y si seguimos en el qué hacer, nos vamos a la genética. Sabemos que hay un gen que es el que metaboliza la monominoxidasa A, que cuando este gen no funciona bien, también nos lleva a la violencia. Entonces, las ondas delta y las ondas teta que generan nuestro cerebro en los lóbulos frontales, cuando son más bajas de lo debido, esto hace que la violencia también aumente. Pero todo esto estamos hablando de la violencia individual que hoy llevado a los juzgados puede exonerar a agentes que tengan violencias estructurales. Y en esto vamos a ir dándole una estructura clara. No podemos confundir qué es una violencia individual, que es la que acabo de describir, que tiene un origen genético. No podemos confundir con la institucional y mucho menos con la estructural. Vamos a ver que la violencia individual también la podemos clasificar en tres categorías. La agresión es esta activación que tenemos de manera natural cuando se cae un cristal y volteamos a ver, cuando hay el chillido de unas llantas y brincamos. Esto es una manera genética que tenemos ante la reacción cuando nuestra vida está amenazada. La ira es la hermana gemela de la frustración. Cuando tenemos un plan,
cuando tenemos a alguien que nos ofrece algo y no nos cumple, nos ponemos iracundos y podemos responder de manera biológica dañando al de enfrente o insultando. Pero hay una violencia que da paso a la violencia institucional, se llama violencia instrumental. Esta violencia es una violencia predeterminada, donde yo estructuro esquemas para llevar a quehaceres de venganza. Y esto nos lleva, cuando tú diriges una institución, tú puedes ir dando las reglas de cómo debe funcionar esta institución. Y entonces empiezas a ver cómo revictimizas a personas que ni siquiera son víctimas. Les das un esquema de que alguien los maltrató, alguien les hizo daño y los vas exonerando porque los pones como víctimas. Pero hay víctimas reales que por el proceso institucional, específicamente de los interrogatorios, de las entrevistas que hacen las fiscalías, les causan daño, por ejemplo, a estos niños y niñas que han sido abusadas sexualmente o han sido golpeadas, con la entrevista se les vuelve a victimizar. Y aquí lo que estamos teniendo es la segunda categoría de una violencia institucional. Pero vámonos a las violencias estructurales, que estas le pegan a todo el mundo. Como muchas compañías prefieren tirar al mar la producción de plátano, la producción de papa. ¿Para qué? Para que el precio del mercado internacional no baje. ¿Cómo aquí podemos mirar las amenazas de un país a otro donde amenazan que los van a bombardear, que les van a poner muros? Y esto nos habla de una macroviolencia. Y nos empezamos a preguntar, ¿qué está pasando aquí en nuestro México? ¿Tenemos violencias individuales? Claro que sí, ya dijimos, tenemos 14.631 homicidios dolosos. Estamos hablando de una violencia individual. ¿Tenemos violencia institucional? Sí, parece ser que nos ofrecen un proceso de juicio para castigar a los responsables y en el camino empiezan a aparecer una serie de artimañas que no van a llevar a estas personas, sino están creando chivos expiatorios. ¿Tenemos violencia estructural? Claro que sí, la amenaza de un país a otro que hace responsable del virus que hoy tenemos. Y hoy no queda claro. Y es así que nosotros estamos viviendo en violencia. Ahora bien, tenemos como sociedad y como responsables de los medios de comunicación y como investigadores responsables y como maestros responsables, tenemos que estar creando dos cosas para ir combatiendo esto, entre muchas que podemos crear. Una es el altruismo, y el altruismo agarradito de la mano con la empatía. Esta capacidad de darle al otro sin esperar nada a cambio. Ed Fromm, un psicólogo psicoanalista, él dice, el amor más grato y la satisfacción de amor más grato es aquel hombre y mujer que experimenta en el dar. En el hecho de dar está toda la satisfacción, porque en ese momento ya no se compromete a la necesidad de recibir algo a cambio. Y parece ser que esto lo estamos olvidando. La empatía y el altruismo no se generan de manera espontánea. Hay que crearlo desde que los niños están jugando, cuando tú les promueves que compartan un juguete, que compartan su comida, que compartan un espacio, y esto va a vacunar a nuestra sociedad para ir disminuyendo todos estos tipos de violencia. Yo creo que tenemos que romper para ir finalizando lo que muchas veces hemos utilizado como dichos: el que hierro mata, a hierro muere. Y creo que lo tendremos que cambiar. Haz el bien y no mires a quién. Podemos combatir las violencias, es una responsabilidad humana. Y muy propia, ¿no? Así es, así es. Y creo que tenemos que seguir luchando para que esto disminuya. Y una violencia, para finalizar, muy local, es la no aprobación de la convivencia o el matrimonio, como le han llamado, entre personas del mismo sexo. Y aquí están confundiendo dos cosas. Están confundiendo la moral
con el derecho humano. La moral es algo que yo creo y estructuro con respecto a un bienestar y un repudio. Y el derecho humano es tener un bienestar en relación de cómo yo decido vivir. Y para finalizar, tenemos aquí en el estado de Yucatán, en una investigación que hemos hecho los últimos 6 años, más muertes de hombres con preferencias diferentes que feminicidios. Esto nos quiere decir que si sacamos del submundo esta vida que conllevan hombres con otros hombres, tenemos la posibilidad de disminuir la violencia que está generando la institución para que se deje de generar entre individuos. Gracias por este espacio, Rodrigo. Muchísimas gracias, doctor, que cada semana nos hace el favor de recibirnos la llamada. Doctor Paulino Sip, muchas gracias. Muchas gracias y bonito día. Igualmente. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.